Hay una frase de Elizabeth Kenny que recita lo siguiente: quien te enfada, te controla. Y eso es lo que precisamente quería conseguir Donald Trump ayer, cuando lanzó esa tan controvertida frase de que la Unión Europea se creó para fastidiar a Estados Unidos, de la que se han hecho muchísimas interpretaciones, pero que, como siempre, sin conocer las entrañas, ¿no?, de la mente humana y los intríngulis de la psicología de una persona tan maquiavélica como Donald Trump, y con algún rasgo narcisista, sería muy difícil comprender el motivo de esa frase, porque realmente el objetivo que tenía Donald Trump era generar un enfado que precisamente ha provocado en la élite política globalista europea, que quiere controlar precisamente a través del enfado. ¿Y por qué la quiere controlar? ¿Qué quiere obtener con ese control Donald Trump? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente esta frase, vamos a destripar esta actitud, vamos a entrar en las entrañas, ¿no?, de la mente de Donald Trump, para comprender cuáles son los motivos de esa frase, por qué lo dijo, pero sobre todo, no te lo pierdas. Un narcisista le ha contestado, un narcisista, una persona compatible con rasgos narcisistas que bien conoces, de la que hemos hablado muchísimo en este canal, le ha contestado. El mismo presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha caído en la trampa de Trump. ¿Y qué es lo que le ha contestado? A lo mejor lo has escuchado, pero ¿y por qué le ha contestado? Este juego psicológico es brutal, es apasionante, y por eso quiero compartir contigo todos los significados ocultos de esta estrategia que está poniendo en marcha Donald Trump con el fin de controlar a la Unión Europea, a la élite globalista europea, de la que ha perdido el control precisamente porque pertenece a otro espectro ideológico opuesto, y que mientras pertenezca a ese espectro ideológico opuesto, el globalismo sorosiano, no va a poderlo controlar. Es más, le va a resultar a Europa un grano en el culo. Y precisamente como le resulta un grano en el culo, dice lo que dice. Pero hay mucho más que te voy a explicar en detalle en el vídeo. Venga, acompáñame. Así es, la estrategia de Donald Trump desde que ha llegado al poder ha sido muy clara y evidente. Castigar, castigar, castigar. Pero tenemos dos posibilidades interpretativas de este castigo. Podemos utilizarlo como un castigo en plan descarte narcisista, o podemos utilizarlo como castigo en plan paternalista, de padre bondadoso que quiere corregir unas actitudes díscolas de su hijo, su hija, y recurre a este tipo de estrategia. Las dos vías son posibles. Quédate hasta el final porque te diré cuál de las dos podría ser la más plausible para Donald Trump. Pero que duda cabe de que la estrategia que utiliza es una estrategia para sacudir precisamente a su objetivo. Y lo está haciendo con todos, incluso desde antes de llegar al poder. Dinamarca: quiero que Groenlandia sea propiedad de Estados Unidos. Canadá: quiero que Canadá sea el estado 51 de Estados Unidos, hasta el punto que ya nombra a el presidente del gobierno de Canadá, el globalista y wokista Justin Trudeau, como gobernador y no como presidente del gobierno, ¿no? Aranceles, aranceles a todos. ¿Por qué quiere aranceles? Porque quiere sacudirle, quiere moverle, quiere ver por dónde respiran para ver cómo puede aprovechar de esa coyuntura. El que golpea primero, claramente, siempre tiene una ventaja, ¿no? ¿Y qué intención tenía con decir lo que dijo? Lo vamos a escuchar, fíjate. Digo, amo todos los países de Europa. Dice, la Unión Europea, pero Unión Europea como institución se creó para fastidiar a los Estados Unidos. Y ese es el propósito por el que está sirviendo y está siendo efectivo. Están haciendo un buen trabajo. Y fíjate cómo lo dice con calma pasmódica. Quiere decir, no está jugando a estrategia, no está jugando a acusar. Lo ve de verdad así. Y claro, aquí a esta operación han contestado varias personas. El primero que le contestó fue Rubén Gisbert, que dijo: Trump miente aquí descaradamente. La Unión Europea se creó precisamente para subordinar los países de Europa a los intereses de Estados Unidos. Yo no creo que se creara con este sentido. Eso es lo que ocurrió después. La Unión Europea se creó como forma de coordinación
de los países europeos desde la primera asociación de países del comercio del carbón y el acero, ¿vale? La CE, ¿no? La Comunidad Económica Europea, y finalmente fue Unión Europea. Fueron los primeros países, los países del Benelux, creo que era Bélgica, Países Bajos, Francia, Alemania e Italia, ¿no? Creo que eran los 5 países, eran 6 realmente, no recuerdo, un sexto puede ser Luxemburgo, que pertenecieron a esa primera unión a la que se fueron añadiendo más países, ¿no? Realmente era una forma de comerciar de una manera mucho más fácil, agilizar incluso todo lo que eran los trámites burocráticos de diferentes países con idiomas diferentes, moneda diferente, hasta llegar a la moneda única. Fue un gran avance. El problema es que a partir de ahí, a partir del establecimiento del euro y el Banco Central Europeo, todo se pervirtió. Una clase política se instauró y fue generando corrupción alrededor de Bruselas y de Estrasburgo, básicamente, que son los dos centros neurálgicos de la institución europea. Bien, esto es lo que tenemos. Realmente Europa nació con un buen propósito. Yo he sido de los primeros que se beneficiaron del programa Erasmus. Una de las mejores cosas que ha dado la Unión Europea, permitir a personas de distintos países que se pudieran conocer estudiando un año académico, un semestre en otro país, y disponiendo de becas, ¿no? Para poderlo hacer, porque en aquel entonces realmente los recursos económicos eran pocos, ¿no? Pero precisamente este juego luego se pervirtió. Becas, subvenciones y subvenciones, ayudas y subvenciones, ayudas y más ayudas y más ayudas y dependencia y subvenciones, ¿no? Hasta el punto de que se ha convertido, pues, la Unión Europea en un gran lobby que reparte dinero, de que todos quieren depender y todos van a tratar de mamar para ver si pueden sacar una tajada. Y esta red clientelar es lo que ha provocado la situación que tenemos ahora. Y en ese sentido, Europa se ha convertido en un gran problema para Estados Unidos porque se ha pervertido su intención, su interés, su propósito inicial, y se ha pervertido sobre todo a la hora de trabajar para el futuro. Todo siempre, las políticas desde los años 2000, prácticamente desde la instauración del euro y sobre todo con la crisis de los años 2008, 2009, 2010, y toda la parte de salvar los sistemas bancarios, eso se pervirtió aún más, ¿no? Se convirtió todo en un sistema perverso que lo único que hace es repartir dinero y que ha perdido ese propósito incluso de inversión, de mirada hacia el futuro, y donde sea necesario dar a la impresora del dinero con arreglo a deudas, ¿no? Que pagarán las generaciones venideras para salvar cualquier problema. Lo único que sabe hacer esa clase política corrupta ahora mismo es eso, es imprimir dinero para lanzar la pelota, dar una patada a la pelota hacia adelante y que el problema caiga a la generación sucesiva. Es algo totalmente perverso y que además condena a las generaciones futuras a unas deudas que no han contraído, que no han podido eh, eh, elegir si querían o no, que nacen ya con esas deudas contraídas con un pecado original. Y claro, si esto vamos a la Carta de los Derechos Humanos y decimos que cada ser humano nace libre, tú me dirás qué libertad hay si cada ser humano a día de hoy, el que nace en la Unión Europea, nace con una deuda que tiene que estar trabajando para pagar. Una deuda que han provocado generaciones, sus padres, de abuelos, padres, y de la que no tiene culpa. Y sale condenado a un destino bastante perverso, ¿no? De muy poca prosperidad, ¿no? De esclavitud. Es que nacen esclavos, estamos generando, esa clase política está generando unas nuevas generaciones de esclavos, ¿no? Es una esclavitud financiera. Esto, desde luego, no beneficia a Donald Trump. ¿Por qué? No beneficia a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en este mecanismo perverso hemos perdido la visión de futuro. Hemos perdido la visión de invertir para tener beneficios, de invertir para nuestra seguridad. Los países europeos no están respetando los presupuestos básicos de defensa. España es uno de ellos, que está destinando a la defensa un presupuesto muy inferior de lo que debería, y que siempre, por eso, los europeos han pensado que estaría siempre papá Estados Unidos a pagarle la factura de la seguridad en la eventualidad de tener algún problema. Esto es lo que ha ocurrido. Esto es el verdadero problema que tiene Europa, que esa clase política ha vivido como esos hijos que lo despilfarran todo creyendo que sus padres siempre van a disponer dinero hasta el momento en el que la coyuntura hace que la economía de los padres tenga algún tipo de problema y tienen que renunciar a cosas y le tienen que cortar
el grifo, ¿no? Y le tiene que cortar pues, todo ese riego de dinero y ayudas y le tiene que decir, hijo, es hora de que vayas a buscarte un trabajo, que te responsabilices y cuides de tu propia seguridad. Te busques un techo y lo cuides y lo protejas. Ah, pero que no sé cómo se hace. Ah, es que no tengo dinero para hacerlo. Ah, es que, pues, espabila, espabila. Esa podría ser la estrategia que está utilizando Donald Trump de decir, bueno, la Unión Europea se ha creado para fastidiar a Estados Unidos en el sentido de que ha estado chupando como una sanguijuela, ¿no? Del papá Estados Unidos de manera irresponsable hasta el momento en el que Estados Unidos se ha cansado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, Donald Trump estaría recurriendo a la estrategia del padre bondadoso, que pero llega un momento que tiene que decir pedagógicamente ¿eh? A su hijo que abandone la casa y se busque la vida. Tiene ya 30 años, está comiendo de la pensión de los padres y ya es hora que inicie a trabajar y se dé cuenta de lo duro que es traer dinero a casa, de lo que cuesta y que ya no se trata de estar viviendo de préstamos, de contrayendo deudas, ¿no? De sus padres. Eso es una posibilidad. Pero también tenemos la segunda posibilidad, la posibilidad del descarte, el típico descarte narcisista. Es decir, que Donald Trump con esta estrategia, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que hacen los narcisistas cuando ya no les interesa su pareja, entonces entra en la fase de descarte o les interesa obtener algo, y eso es importantísimo, de su pareja. Es decir, no quiere que su pareja les abandone, pero quieren chantajear, extorsionar emocionalmente a su pareja para que de manera instrumental puedan obtener algo importante de ello. Eso es una lectura también, es decir, qué es lo que podría estar buscando Donald Trump obtener de Europa en la eventualidad de que esta fuera su rol. Es decir, recurro al descarte, ¿no? Me inicio a ver con Rusia, que es prácticamente la vecina del quinto que te cae tan mal, e inicio a flirtear con ella, triangulo, ¿eh? Fíjate, tenemos una estrategia de triangulación para crearte despecho, sensación de despecho, y además te provoco el descarte, ¿no? Te inicio a devaluar, te digo que no me sirve, que siempre me has dado problemas, que ha venido esta relación a dar problemas, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera estoy ninguneándote para provocar una sacudida en ti para que reacciones, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere obtener un narcisista cuando no es esta una estrategia de un padre bondadoso que lo hace en pro de la responsabilidad, pedagógicamente hablando, para ayudar a sus hijos, ¿no? A ser más responsable? Pues normalmente cuando esto se hace desde el espectro narcisista, básicamente lo que se quiere obtener es una ventaja. Una ventaja. Lo que se quiere es apretarle la tuerca a esa pareja para extraerle cosas, recursos, dinero, atención, pero que pueda beneficiar. ¿Y qué es lo que puede beneficiar a Donald Trump en este momento? Lo que puede beneficiar a Donald Trump es la dependencia de Europa, pero sobre todo, una Europa que sea más mansa y más afín, más próxima, más proclive a seguir sus políticas, cosa que ahora mismo no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la Europa que tenemos es la Europa heredada de la gestión paternalista de la administración Biden, que ha tratado de meter en Europa a quienes, a élites de políticos también globalistas, wokistas, filoizquierdistas, buscando esa dependencia del dinero. Tú no te preocupes, yo quiero que seas un hijo, como el hijo de uno de los hijos de Joe Biden, el Hunter Biden. Quiero que sea un bala perdida, que no sepas que seas un inútil, porque así yo te podré controlar, ¿no? Donald Trump no quiere eso. Donald Trump dice, no, quiero que seas un tipo que sea capaz de sacar la castaña del fuego, que seas productivo, porque me interesa que tu productividad pueda aportar beneficios a mí, ¿no? Pero para eso necesita Donald Trump algo importante en esta coyuntura actual, y es cambiar a la élite política europea. Y esto es lo que está pretendiendo con esa sacudida. Lo que quiere es mover a los europeos a que se inicien a cuestionar realmente la mierda de clase política que tienen y reclamen que se vayan a casa cuando no es irse a sentar a un banquillo de imputados por todo lo que por toda la tropelía y los delitos que pueden haber estado cometiendo a nivel de corrupción. Es decir, realmente Donald Trump cuando dice esto lo que quiere es sacudir a los europeos para que se den cuenta de que tienen que cambiar, tienen que provocar un cambio, porque los políticos van a reaccionar, y fíjate cómo han reaccionado, ahora lo vemos con Pedro Sánchez, indignados, también en su egolatría, dentro de un orgullo
que tienen, que pero solo es orgullo y no tienen nada de patriotismo, porque lo único que quieren es permanecer en el poder, y han reaccionado como ha hecho Pedro Sánchez. Y lo vamos a ver aquí, de hecho, lo que dijo Pedro Sánchez. Aquí lo tengo. Es que buscaba precisamente Donald Trump la respuesta como la ha tenido Pedro Sánchez. Una respuesta que indigna a los mismos votantes, con el fin de desestabilizar a la élite corrupta europea, globalista, que no le interesa que siga en el poder, porque la quiere cambiar por una élite más afín. Aquí tenemos a Pedro Sánchez. Hay quienes dicen que la Unión Europea fue creada para fastidiar a otros, y no es verdad. De hecho, buena parte de la riqueza que hoy tiene ese gran país que admiramos como es Estados Unidos es gracias también a Europa. La Unión Europea no se ha creado contra nadie, al contrario, la Unión Europea se creó a favor del multilateralismo y del entendimiento entre países, de la paz y del desarrollo económico y la justicia social. Y Pedro Sánchez tiene razón. Pedro Sánchez tiene razón. Lo que pasa que después vino una clase política corrupta que ha parasitado toda esa intención y que básicamente esa intención la utiliza como fachada para después perpetrar su control y sus corruptelas. Hoy la Unión Europea es el mayor bloque comercial del mundo, mayor que Estados Unidos y que China. Lo decimos pocas veces, se sabe poco, pero es así. Somos la segunda mayor economía del mundo y es la región con mayor desarrollo social y medioambiental del planeta. Por eso creo que es importante recordar que la Unión Europea es una potencia global que ante cualquier tipo... Fíjate, ¿eh? Ecologismo, potencia global, globalismo, ¿no? Y aquí es donde viene la perversión de esas buenas intenciones de la que habló inicialmente Pedro Sánchez. de amenaza, de involución o de cierre de las economías, vamos a responder de otra manera completamente distinta, que es con el avance y con la apertura hacia el mundo. Es decir, ante ese avance reaccionario de Donald Trump, nosotros lo que queremos es más wokismo. ¿Eh? Eso es lo que está diciendo. Y, por tanto, me gustaría también trasladar que no vamos a abandonar ese camino, porque vamos a seguir apostando por la colaboración entre países, por la apertura comercial y por un sistema multilateral que... Dime qué apertura comercial mayor puede haber que un país como Estados Unidos inicie a comercializar con la Rusia de Putin. Es decir, mayor apertura no puede haber. El problema es que aquí esta élite corrupta de la que Pedro Sánchez forma parte está tergiversando el mensaje, diciendo, hablando de apertura cuando es un cierre, es un me echo para atrás, contigo no quiero nada. Y esto es lo que realmente quiere Donald Trump. Quiere sacudir a la élite europea para ver cómo responde. Si responde, por un lado, la sociedad europea pidiendo un cambio de esa élite, por la que los Estados Unidos se encargarán de que luego salgan elegidos determinados líderes que no sean globalistas, porque además a Estados Unidos no le interesa una Unión Europea unida en bloque, le interesa para comerciar ¿qué? Unos distintos países que están separados entre sí, la famosa técnica del separa y vencerá, para así establecer acuerdos a conveniencia con uno y con otro. El separa y vencerá es la segunda economía del mundo, como decía Pedro Sánchez. Si yo consigo que se parta y se fragmente, voy a tener mucho más poder de negociación, yo como Estados Unidos, con cada país respecto a otro. Y este sí que podría ser parte de ese descarte narcisista que está actuando, con lo que está actuando Donald Trump. Es decir, voy a hacer que os enfadéis, voy a hacer que entre vosotros mostréis vuestras divisiones, que os alejéis de Estados Unidos, unos querrán alejarse, otros no, empezaréis a pelear entre vosotros, no llegaréis a un acuerdo porque sois 27 y habláis prácticamente 27 idiomas diferentes, y al final cada uno se irá por su lado y yo podré beneficiarme de eso. Es decir, esa estrategia de descarte, de devaluación, para obtener algo a cambio, para generar una sacudida, enfadar a la gente y que dentro de ese enfado la gente al final pelee entre sí, puede provocar una fragmentación interna de la Unión Europea, con la cual Donald Trump se puede aprovechar para sentirse legitimado y establecer acuerdos con un país y con otro. Porque fíjate, y esto ya se está dando. ¿Quiénes han ido a visitar a Donald Trump? ¿La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen? No. ¿Macron? ¿Macron quién es? ¿Napoleón Sur de Europa? No, Macron es
el presidente de Francia, y hace los intereses de Francia, y le interesa a Francia. Y luego, ¿quién ha ido? Starmer, pues del Brexit, ¿no? Del país del Brexit, ¿no? Del Reino Unido. Están yendo países separados, sí. Algunos hacen como Macron, que es una rata, como la rata abandona el barco primero, hace que va en nombre de Europa, cuando en el fondo lo que está haciendo es garantizar su salvación. Y Starmer igual. Giorgia Meloni está a salvo porque ya tiene su boleto, su ticket, para establecer acuerdos en un futuro unilaterales con Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos lo que pretende es eso, que nos separemos, ¿no? Que iniciemos a generar conflictos entre nosotros para que al final Estados Unidos tenga una posición de fuerza para negociar con cada uno de los países. Y esa devaluación narcisista, esa instrumentalización, ese chantaje emocional, posiblemente Donald Trump lo esté aplicando de esta manera para conseguir esto. Es importantísima esta parte. ¿Qué es lo que quiere conseguir, por tanto, Donald Trump? Separarnos, enfadarnos para que peleemos entre nosotros con el fin de separarnos, fragmentarnos y así tener una ventaja estratégica. Muy sencillo. Y es lo que suele hacer también una pareja narcisista. Cuando te practica ese descarte, esa devaluación, lo que quiere es que se genere un quiebro dentro de ti para generar inseguridad, para crearte un conflicto interno, sentimiento de culpabilidad, ansiedad, preocupación, para que desde esa ansiedad, esa preocupación, esa culpabilidad, te dirijas hacia esa persona que ya tú has perdido la integridad, has perdido la seguridad y fragmentada en tu yo interior, hables con esa persona, pero claro que no vas a hablar y no vas a buscar una solución al problema desde tu centro, desde tu lugar de mayor seguridad. No. Lo vas a buscar fragmentado, en conflicto contigo mismo, contigo misma. Y entonces ahí, quebrado interiormente, será donde el narcisista podrá beneficiarse de ti para extorsionarte, para pedirte cosas o para pedirte que hagas cosas que jamás harías si no estuvieras en ese quiebre, si no estuvieras sufriendo, si no estuviera fragmentada por dentro. ¿Entiendes entonces la estrategia de Donald Trump? Ahora llega la cuestión importante. ¿Ha actuado Donald Trump como el padre de familia bondadoso que quiere que su hijo se responsabilice y madure? ¿O como el narcisista que opera un descarte? Yo creo lo segundo. Yo creo lo segundo porque al final Donald Trump es un hombre de negocios, se ha hecho a sí mismo y solo puede haberse hecho a sí mismo y llegar hasta este punto, porque en los negocios todo es maquiavélico, solo puede haber llegado a este punto de haber tenido actitudes y haber mostrado y desarrollado estas técnicas en los negocios previamente, porque yendo de padre bondadoso a que no hubiese prosperado como gran hombre de negocios. Lo entendemos, la mayoría de los psicópatas, de la persona de la tríada oscura, psicópata, perverso, narcisista, maquiavélicos, se suelen encontrar precisamente entre los CEOs, los abogados, los hombres de negocio y los políticos. Y que duda cabe de que los periodistas también. Pero qué duda cabe de que de todos estos, Donald Trump reúne al menos 2 roles, hombre de negocio, 3, hombre de negocio, CEO y político. Así que blanco en botella. Pero me gustaría saber si tú habías interpretado todo esto de esta manera, habías tenido esta lectura, y si esta lectura ahora te cuadra, y en todo caso, si tienes alguna duda y crees que esté optando como padre de familia, escríbemelo. Es más, te lo voy a preguntar. ¿Crees que Donald Trump está actuando de la primera manera como padre de familia bondadoso o como narcisista que aplica el descarte con Europa ahora que ha encontrado una nueva novia que es la bonita dama rusa? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.